Muy buenos días amigos de Bien por Casa, ya estamos aquí para iniciar un programa más junto con ustedes, iniciar un día más también. Esperamos pues que se hayan levantado con todas las pilas para hacer de este un día grandioso y por supuesto pues aprendiendo juntos tantos temas tan interesantes como los que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy día es acerca del aborto espontáneo. ¿Por qué se puede dar un aborto espontáneo? ¿Cuáles serían las causas? Y si esto, digamos, va a suceder, ¿no? ¿A qué debemos estar alertas? ¿No? De repente algún síntoma, algo que de repente ya no está dentro de lo normal, dentro de lo esperado. Entonces inmediatamente pues hay que llamar a un profesional, hay que acudir a un centro de salud donde el médico o el ginecólogo que nos esté tratando, importantísimo. Vamos a hablar también sobre otro tema que está relacionado esta vez con los jóvenes, estudio y trabajo. O de repente es una pregunta, estudio y trabajo, ¿qué debo hacer? Es el caso de muchos jóvenes que hoy en día pues están estudiando una carrera, pero a la vez también están trabajando, ya sea para apoyar en casa o también para poder financiarse, pagarse los estudios. Pero ¿hasta qué punto esto está bueno? ¿No? Si es que realmente no va en desmedro con el aprovechamiento de sus estudios. Y también vamos a hablar un poco de las oportunidades, ¿no? Esto nos lleva al siguiente tema, que es la competencia laboral. ¿Qué debemos esperar, ¿no? Si somos chicos y salimos de la universidad, ¿a qué nos enfrentamos? Este monstruo de competencia que hay con tantas cosas que hoy en día nos piden. De repente ya no nos preguntan si es que se habla inglés, sino aparte del inglés, ¿qué otro idioma también sabes hablar? ¿No? Entonces hay que estar definitivamente mucho más preparados hoy en día. Esto nos genera pues una preparación mayor que ya escapa de repente un poco de lo que podemos recibir de la universidad, sino que también un poco de nosotros mismos estar buscando, investigando, de repente pues a través de las redes, de la web. Otro tema que también vamos a hablar hoy día es sobre la comparación entre hermanos. Tema psicológico importantísimo porque a veces sucede muy a menudo, es más, puede suceder que como padres estamos haciendo comparaciones odiosas entre nuestros hijos sin darnos cuenta y esto en definitiva pues no es nada bueno para ellos. Hoy nos enteraremos qué cosas puede suceder con estos chicos, ¿no? A dónde los estamos empujando con estas comparaciones. Bueno, dicho esto, comenzamos entonces el programa y vamos rápidamente con nuestro primer tema. Vamos a hablar, como les dije, acerca del aborto espontáneo. Y ya está aquí nuestra invitada, estamos con la doctora Maribel Dextre, ella es ginecóloga. Muy buenos días, Maribel, gracias por visitarnos hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar sobre el aborto espontáneo, ¿no? Primero me gustaría saber un poco cuáles serían las causas, ¿no? que podrían, digamos, suscitar un aborto espontáneo en una gestante. Mira, las causas son múltiples. Una de ellas es la genética. O sea, pacientes con son portadoras de alguna enfermedad genética o sus parejas son portadores de alguna enfermedad genética. Las causas endocrinológicas, estas pacientes con hipertensión, pacientes, con hipertiroidismo o hipotiroidismo, pacientes con enfermedades de fondo como la hipertensión, la diabetes, también tienen más riesgo. Ahora hay causas inmunológicas, hay causas que ya vienen con están alterados ciertos factores inmunológicos que no tienen una causa, un tratamiento muy bueno, muy rápido, ¿no? Y otras causas desconocidas, ¿no? Ahora, en un aborto espontáneo, ¿cuáles son más o menos la cadena de síntomas que se van experimentando? Mira, primero para hablar de un aborto tienen que ser gestaciones por debajo de las 20 semanas, o sea, menos de 3 meses. Menos de las 20 semanas. Ahora, pacientes por encima de eso ya estamos hablando de amenazas de parto pretérmino, ¿no? Ahora, el aborto, ¿cuáles son los síntomas? La amenaza de aborto, que es lo clínico. Primero, dolor como que les va a venir la menstruación. Cuando una mujer lo que conocemos como dolor de ovarios. Eso, el dolor de ovario, el dolor cólico de la regla, ¿no? Que decimos. Ese cólico más intenso y se puede acompañar o no de sangrado por vía vaginal. Cuando una mujer ya tiene un diagnóstico de embarazo, cualquier dolor pélvico o sangrado ya es de riesgo. Ya estamos hablando de una amenaza de aborto.
Seguidos, digamos, uno del otro, o sea, que primero se presente el dolor y luego el sangrado, pero juntos, o también, digamos, si es que de repente se presenta un sangradito, no deberíamos preocuparnos. Sí, pueden ser por separado. Ahora, lo que se les recomienda es cualquier sangrado que acuda inmediatamente, porque hay pacientes que pueden considerar un sangrado a una mancha, o otras a mojar toda una toalla higiénica, que ya sería más, ¿no? Claro. Otras que pueden tener dolores, que pueden ser por estreñimiento, por la misma gastritis que produce el embarazo. Entonces siempre mejor cualquier dolor pélvico acudir con su médico, hacerse las pruebas necesarias para descartar que no haya ningún riesgo para el bebé, ¿no? Entonces básicamente los síntomas son dolor y sangrado. O sangrado, por vía vaginal, exacto. Sí. Ahora, ¿qué hacer ahí? Digamos, si es que ya tenemos esto, inmediatamente corremos, ¿no?, donde nuestro médico tratante. ¿Hay alguna manera de contener? Sí, o sea, hay lo que es la amenaza de aborto. En esa, cuando solamente es, como el nombre lo dice, una amenaza, no se está produciendo ya un aborto, hay que tratar de evitar el dolor y controlar el sangrado. ¿Cómo hacemos eso con la paciente hospitalizada si es que ya tiene los dos síntomas? Una paciente con sangrado, lo principal es mantenerla en reposo. El reposo hace el 50% del tratamiento. Porque como la presentación que hacías, ¿no?, al inicio, muchas mujeres estudian, muchas mujeres trabajan, entonces ese training que tienen, ese esfuerzo no solamente físico, sino también mental y todo, no les permite muchas veces hacer un reposo en sus casas. Entonces necesitamos hospitalizarlas. Hospitalizadas, se les hidrata, se les pone un suerito, se puede colocar medicamentos para el dolor, que son prescritos por tu ginecólogo, y se utiliza también la progesterona micronizada, que es una hormona que se puede colocar por vía vaginal para evitar estas complicaciones que vienen con la amenaza de aborto. Muchas veces hay desprendimiento de la placenta, algunos hematomas pequeñitos que son los causantes del sangrado y del dolor en la zona pélvica, ¿no? Y si, bueno, el otro caso es, digamos, si es que ya se da este aborto en casa, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que realmente ya sucedió? Sí, cuando hay un aborto inevitable es cuando ya tenemos mayor cantidad de sangrado, botamos inclusive coágulos o algunas como carnecitas que le dicen los pacientes, es porque ya vino el contenido. Entonces ahí ya no tenemos más que hacer, acudir a una emergencia en ese momento, porque el dolor se va a hacer mucho más intenso. Hay que acudir a la emergencia. Si son gestaciones menos de 12 semanas, se hace un procedimiento que se llama aspiración manual endouterina. Esto consiste en la paciente hospitalizada entrar y limpiar el contenido uterino, de que puede haber quedado restos de la placenta, membranas, coágulos que producen dolor y producen mucha hemorragia. ¿Lo que se conoce como legrado? Se llama AMEU, aspiración manual endouterina, y cuando es más de 12 semanas ya se hace legrado. El AMEU consiste en un dispositivo que es al vacío, es como una jeringa grande. Se coloca un aspirador dentro del cuello del útero, se hace un vacío y eso como que succiona sin causar lesiones mayores en el endometrio, que es la cavidad interna del útero. Eso tiene que quedar bien para los siguientes embarazos. Siempre es importante acudir donde un ginecólogo, un especialista, no dejar de ir, porque de repente el pensamiento puede ser, bueno, pues ya lamentablemente ya no se sobrevino este aborto, el contenido, como tú dices, entonces de repente uno puede pensar que ya pues ya no hay nada más que hacer y ya no hay nada más que ir, ni investigar, ni hacer nada, ¿no? Y dejarlo ahí. Sí, pues pero no. Lo que sucede es que muchas mujeres que tienen un aborto puede ser completo, o sea, puede venirse, pero la única forma de determinar si quedó algo dentro de la cavidad o salió completo es haciéndole una ecografía a las señoras. ¿Qué sucede si muchas pacientes tienen el sangrado y después los siguientes días sangran y no acudieron a un centro de salud a hacerse alguna prueba? Estas pacientes se pueden infectar, se quedan restos de las membranas ahí, restos de la placenta, y el cuello uterino está abierto, los gérmenes vaginales ascienden y ya de un aborto limpio se hace un aborto séptico,
ya se infecta esa cavidad uterina, produciendo posteriormente dificultades para que esta paciente pueda embarazarse, hasta infertilidad posterior. Wow. De no ser así, digamos, evidentemente, de que no se complique, digamos, la mujer puede volver a embarazarse. Sí, lo que se recomienda es ya sea un aborto completo, o sea que se vino y no necesitamos aspirar nada, como lo decimos, hay que evaluarla previamente a la paciente, o un aborto incompleto donde hubo un legrado, hubo una aspiración, se debe de esperar 6 meses para el siguiente embarazo. Ajá. ¿Esto por qué? En esos 6 meses se ha visto estudios que si uno se embaraza antes de los 6 meses puede tener otro aborto, porque el útero todavía no está bien cicatrizado, no volvió a lo anterior del embarazo tu cuerpo, entonces hay que esperar. Y en ese tiempo utilizar el ácido fólico. Muchas mujeres dicen ya me embarazo mañana, me embarazo el próximo mes, pero nunca tomaron el ácido fólico previamente. Y esa es una de las causas también del aborto, que la desnutrición materna, la malnutrición de la mamá, no solamente por falta del ácido fólico, sino de otras vitaminas también. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Lo que se indica es de 3 a 6 meses antes tomar ácido fólico, previo a un embarazo. Sí. Claro que sí, Maribel. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente este tema yo creo que ha sido de gran ayuda de repente para muchas personas que nos están viendo, mujeres que de repente están planeando embarazarse y bueno, pues siempre está el fantasma de un aborto espontáneo, ¿no? Que obviamente origina mucho miedo, mucho nerviosismo, pero bueno, pues a veces también, como tú bien dices, si la causa es una malformación genética o algo inevitable, pues no hay nada que hacer. Exacto. De lo contrario, pues igual hay que cuidarnos, hay que tomar las medidas preventivas y ácido fólico. Así es. Excelente. Muchísimas gracias, Gracias Maribel. a ustedes. Nos vamos a un corte rapidito y al regresar vamos a hablar sobre este tema. Estudio y trabajo, ¿qué hago? Con esto volvemos.